Agradecemos al Señor por tenerle nuevamente aquí en nuestro plato de Meca TV Internacional. Hoy Él va a hablarnos acerca de un tema muy importante que es la batalla de la fe. Sí, pastor, ¿puede usted decirnos en qué consiste la batalla de la fe y qué significa la batalla de la fe? La batalla de la fe, primeramente, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos vivir una vida de fe diariamente a través de la palabra de Dios. Cuando digo de vivir una vida de la fe, por medio de la palabra de Dios, es decir, es oír como Dios oye, hablar como Dios habla y andar como Dios anda, porque Dios tiene un idioma, ¿cuál es? La fe. Ahora, cuando hablamos de la batalla de la fe, hablamos de la lucha que nuestra fe tiene en este mundo, porque Jesús dijo, en mí tendréis gozo, pero en el mundo tendréis aflicción. Es decir, nuestra fe en este mundo es una fe que tiene mucha batalla. Cuando hablamos de batalla, hablamos de un enemigo que se opone a nuestra fe, a no creer lo que tenemos que creer como cristianos en Dios. Esto es lo que más o menos hablamos de la batalla de la fe. Porque en nuestra fe hay momentos que cuando tú quieres activar tu fe, creer en la persona de Dios, hay dificultades, primero en tu mente, en el entorno en que tú vives, en tu familia, en tu país, porque hay muchos pensamientos negativos contra la palabra de Dios que no creen lo que dice la Escritura de Dios, pero ahí es donde tienes que activar tu fe. Sí, pastor, y a pesar de todas esas dificultades, ¿cómo nosotros los cristianos podemos hacer para permanecer en la palabra de Dios a pesar de todas esas dificultades? La única manera para permanecer en la fe, no dejar la fe. El apóstol Pablo dijo a su hijo espiritual, Timoteo, que pelea la buena fe y confiesa tu vocación. Es decir, para permanecer y no perder la fe, número uno, tenemos que utilizar las herramientas espirituales, porque la lucha que tenemos no es una lucha carnal, es una lucha también espiritual. Ahora, si la lucha es espiritual, debemos utilizar como cristianos las armas espirituales. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la meditación, vivir como Dios quiere. Esta es la única manera que podemos mantener la fe y siempre creer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque hay otras escrituras, hay otras voces que son contra la voz de Dios. Ahora, para permanecer en Dios, primero debemos escuchar su palabra, meditar la palabra de Dios. De esta manera vamos a permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque un cristiano, primero, que no lee la palabra de Dios, no medita la palabra de Dios, no recibe las enseñanzas. Por más que esta persona tenga fe, su fe va a ser una fe muerta, su fe va a marchitar y es posible que pierda la fe. Ahora, la única manera para sostener o nutrir nuestra fe es a través de oír la palabra de Dios, vivir en ella y practicarla, porque el espíritu de la fe es la palabra de Dios.